hola, hola. Vamos a dar comienzo también a nuestro espacio de arquitectura salvaje, aquí probando rápidamente también ahí el tema, probando aquí la cámara. Enrique Miñarro, ¿qué tal? Buenos días, o buenos Bueno, medios días, perdón. buenos medios días. ¿Para qué lo vamos a hacer fácil? Vamos a seguir con lo difícil. Eso es, vamos a seguir con lo difícil. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo en Muy un bien, rincón también diferente. bien funcionando porque tenemos hoy grabación también en la otra parte del ¡Uy, qué bien! estudio, así que hoy nos hemos quedado en el sitio de trabajo, que también se está muy bien. Así que Hombre, de maravilla. fenomenal. Qué maravilla, qué bien, qué bien. Bueno, estamos ya 21 de julio, no sé si vais a coger vacaciones o no. Sí, eso parece, lo que pasa es que no tenemos seguridad de casi nada. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Pero bueno, de momento Claro, parece que el mes que viene puede haber un poquito más de calma y que sí se podrá un poquito tener unos días de asueto. eso es, eso es. Nos vamos todos de vacaciones o casi todo, o mucho nos vamos de vacaciones, mejor dicho, y eso se tiene que notar también en el trabajo de los demás. Hombre, claro, claro. O sea, siempre hay quien tome el relevo, siempre hay que se relaja de la misma manera, es decir, Claro. siempre hay opciones a la hora, pero sí se tiene que notar, se tiene que notar un poco porque si no, no para uno todo el año y además este año que ha habido como un pico de actividad Mm, relacionado con pues, el retorno y la salida y todo mm, esto, hay que aquilatar un poco y medir. Así que mm. vamos a intentar tomárnoslo con conciencia, a ver si somos capaces de poner un poquito de disciplina, aunque sea en eso. Eso es. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con las capacidades curativas de la naturaleza y sobre un artículo que he leído acerca de cómo meter la naturaleza en el interior de los edificios a través de pues, las envolventes, incluso de todos los conceptos de diseño de proyecto que hemos mencionado en muchísimas ocasiones, puede servir para mejorar la salud de la gente. Ya hemos hablado de esto en otros programas, ya hemos hablado de cómo la naturaleza tiene un rol imprescindible a la hora de desarrollar un papel activo dentro de nuestras vidas, pero es que al parecer aparecen muchas cosas más. Yo tengo aquí unos estudios de los años 50 de un señor llamado Donald Hebb, que hablaba de la teoría de la excitación o de arousal theory. Y me parece muy interesante porque él habla de que los niveles de concentración, o viene a decir que los niveles de concentración se estabilizan o aumentan o se mantienen elevados cuando el individuo tiene la capacidad de distraerse de una manera comedida. Es decir, un mínimo nivel de distracción por parte de determinados elementos del Mm, entorno favorece el nivel de concentración que tenemos en el desarrollo de una tarea. mm, ¿Qué tiene que ver esto con la arquitectura de la naturaleza? Pues bien, al parecer, estos niveles de alerta sin estrés se mejoran cuando nuestro entorno, nuestra arquitectura que nos rodea, cuando nuestro entorno tiene una serie de vistas al exterior en las que aparece la naturaleza. Cuando se proyecta una ciudad, cuando se proyecta un edificio, todos sabemos que es muy importante tener en cuenta que haya elementos verdes o que haya jardines o parques o que haya zonas mm. por las que va a haber cierto tránsito de personas. De hecho, todos tenemos en la cabeza esas casas en planta baja por las que transita gente, que se ve pasar por detrás de los visillos y hay como una especie de segundo plano en el que están Mm, sucediendo cosas a pesar de que en el espacio interior está sucediendo la vida de una manera completamente mm, diferente, la vida laboral o la vida cotidiana de una familia. Esto, cuando se habla de naturaleza, es muy importante porque la planificación urbana permite poner un bloque de vivienda y planificar que el ancho de esa calle o que las dimensiones del parque que hay enfrente permita pues, que crezca vegetación de un determinado porte. Y esto hace que lo que vemos por nuestra ventana, y es a lo que voy, sea completamente distinto de ver un muro con más ventanas enfrente. A efectos de planificación, esto es mm. muy importante porque lo que hace es que las ciudades sean más amables, que es algo de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones y que al parecer conforma las tendencias actuales hacia la nueva forma de urbanizar. ¿Esto qué Estamos quiere decir? viendo todas las ventajas que puede tener, ¿no? Claro, claro, aquí tenemos una lectura, empezamos por una lectura que tiene que ver con la neurología. Este señor decía que para estar concentrado, para poder estar bien, lo que ahora llaman el mindfulness Mm, o el mindset o todas estas cosas, mm, el hecho de no tener un nivel de distracción muy alto, pero tampoco muy bajo, demasiado monótono,
hace que sea favorable para nuestra concentración. Esto nos dota de varias percepciones, al parecer. El hecho de estar viendo la naturaleza a través de nuestra ventana, el hecho incluso de esos edificios en los que tenemos ventanas a ambos lados y que permiten ver la naturaleza estando en una especie de espacio protegido en medio de la naturaleza, hace que seamos conscientes de lo que está pasando. Y esto nos dota de otra virtud, el hecho de esta concentración que decía Hebb, que tenemos por estar viendo por el rabillo del ojo cierto movimiento, que pueden ser las hojas de los árboles o que pueden ser los pájaros o que puede ser la gente que camina por un parque, se suma a lo que han llamado the time awareness, o sea, la percepción consciente del paso del tiempo. ¿Esto con qué está relacionado? Está relacionado con el hecho de que en los espacios que están completamente cerrados, los espacios que están completamente obstruidos y no tienen una relación lumínica o una relación incluso térmica con el exterior, lo que se hace es que el individuo se quede completamente aislado. Esto perjudica mentalmente, de hecho, perjudica tanto que las celdas de aislamiento en las prisiones aparecen por esto, porque se priva al individuo de cualquier relación con los medios del ambiente que lo rodea y eso genera Claro, una presión psicológica. claro, le limita todos esos Estímulos. recepciones, estímulos que pueda recibir a través de los sentidos, ¿no? Correcto. Y uno de ellos es el paso del tiempo. El paso del tiempo, cuando se inhibe, cuando uno no sabe si es de día o es de noche, se genera en el individuo una desorientación muy grande. Claro, decían en efectos de arquitectura, meter naturaleza dentro de los espacios habitables lo que provoca es que el individuo sea más consciente del paso del tiempo. No solo del Eh, paso del tiempo diario, del paso del tiempo anual. Voy a meterme en polémica. ¿Sabes dónde pasa esto? Por ejemplo, ¿en qué tipo de establecimientos pasa esto? Por Sí. ejemplo, en casas de apuestas. En estos sitios de casas de apuestas pasa todo esto. No hay ni una ventana, no hay ni un reloj y prácticamente no hay ningún estímulo y cuando la persona entra, pues pierde la sensación del tiempo, no sabe si es de día, si es de noche, no hay ventanas, no hay nada y está completamente encerrado con los estímulos que interesan Al promotor al, de esa al actividad. promotor, eso es. Fíjate dónde sucede también esto. Has hablado de las casas de apuestas, sucede sin duda en estos lugares, pero porque están científicamente estudiados para aislar al individuo por una cuestión, uno, de intimidad, porque es una actividad que debe darse en la sombra, y dos, porque las personas que participan de esto deben desvincularse de ese tiempo que está pasando. ¿Sabes dónde sucede también este aislamiento del tiempo y de esa información del exterior? En los centros comerciales cerrados. También están diseñados para que el individuo compre, coma y se entretenga sin estar en un estado consciente del paso del tiempo. Claro, esto tiene un efecto sobre el individuo porque lo adormece y también sobre su cartera, porque la focalización es al gasto, a una serie de estímulos controlados y evitan que se tenga cualquier otro estímulo desde fuera. Lo que está descubriendo la arquitectura y las nuevas tendencias del urbanismo es que la importancia de que la planificación urbana incluya elementos de naturaleza se está multiplicando, no solamente por el mero hecho de ser parte de los equipamientos que tiene que tener una ciudad, es decir, una ciudad tiene que contar con eso porque son pulmones verdes y porque favorecen una mejor vida en la urbe, sino también por una cuestión que tiene que ver con la salud mental. El individuo, al ver un escenario monótono, tiende a perder, simplificando mucho, perder la cabeza. Esto que decían del taylorismo y del fordismo, de las cadenas de montaje, cuando un señor se tira 20 o 30 horas o 100 horas haciendo tuercas, pues al final hay un perjuicio. Claro. Hay un perjuicio en el sentido de que esa persona, al no cambiar de tarea durante muchísimo tiempo, está viendo perjudicado su rendimiento. De hecho, yo no sé, y esto viene al hilo, porque yo no sé si conocerás los actuales métodos que se han puesto muy de moda de estudio, llamados Pomodoro, que son de bloques de 25 minutos. No. Pues te recomiendo que lo leas porque se han puesto muy de moda. Son bloques de estudio que te dicen método Pomodoro, que son bloques de 25 minutos. Que es muy curioso porque se llaman Pomodoro, y esto te lo cuento como anécdota. Es porque el señor que los diseñó tenía un tomatito temporizador, que es Pomodoro, en italiano, tenía un tomatito que era el temporizador de la cocina y medía el tiempo con esa herramienta. Entonces se le llama método Pomodoro y lo que sirve es para bloquear el tiempo y luego meter un pequeño descanso. Bloques de 25 minutos, un pequeño descanso y esto, al parecer, mejora mucho la eficiencia. ¿Con qué está relacionado? Con romper
esa rutina. Esa rutina, ¿cómo se manifiesta en el ámbito de la arquitectura? Con la modularidad que muchas de las edificaciones que el siglo XX ha dejado en respuesta a un tipo de urbanismo que tenía como objeto o como finalidad la multiplicación de suelo, han creado entornos urbanos monótonos o poco recomendables. Poco recomendables porque al final no generaban ningún tipo de estímulo, estaban destinados a almacenar personas más que a darles un cobijo. Y si bien es cierto que tenían una serie de características, podemos ver en toda la bibliografía que estudiemos que no eran la mejor manera de estimular a un estrato social, sino más bien de dominarlo. Estaban diseñados para una determinada función dentro del campo de la arquitectura. Esto ni es bueno ni es malo, es sencillamente un hecho que consta en los análisis de la arquitectura, y cuando uno se va a esos diseños que tenían que ver con determinados modelos de gestión, se encuentra que son así, son monótonos, son completamente homogéneos y no tienen ningún tipo de estímulo, mientras que en otras épocas en las que la arquitectura tenía cierta libertad e incluso el poder adquisitivo amparaba esas libertades, se daban ejemplos o se daban experimentos mucho más estimulantes y relacionados con la parte creativa del diseño y, por qué no decirlo, con la manifestación de ese poder adquisitivo, que también quedaba patente. Hay otra cosa, además, con esto de que la naturaleza se meta. Y es que vuelve a aparecer otro factor. Hablábamos de la concentración, hablábamos de los efectos de la salud, porque ya hemos dicho en otros programas que la arquitectura en relación con la salud ha estado íntimamente ligada desde los sanatorios antituberculosos que se proyectaban y que tenían unas soluciones que vinculaban todo el espacio que se utilizaba con el aire exterior. La pureza del aire era muy importante. De hecho, durante el confinamiento se hizo muy famosa en el ámbito de la arquitectura una imagen de una escuela, no sé si en Escandinavia, que estaba diseñada con todas las paredes móviles, completamente abierta, a principios de siglo. Cuando aparece esta imagen y se ve que hace 100 años ya sabíamos cómo resolver estas cuestiones de la saturación del aire, la distancia social y los espacios abiertos sin ningún tipo de perjuicio en climas tan potentes como los que tienen en el norte de Europa, está claro que esta cuestión ya estaba resuelta, esto ya estaba resuelto. Y fue muy bonito ver cómo había alternativas o había herramientas de diseño que ya estaban antes de que nosotros tuviésemos esta serie de problemas y a las que podemos recurrir porque siguen estando ahí. Pues bien, aparte del tema de la concentración, hay una cuestión que tiene que ver con el ahorro energético. Y decimos, bueno, pero es que si yo pongo muchas ventanas, puede que el ahorro energético no sea tal. Bien, hay que puntualizar una cosa en este sentido. El ahorro energético no solamente depende de que nosotros tengamos muchos huecos. Los huecos pueden tener una eficiencia energética muy buena en función de las carpinterías que utilicemos. Y eso no es nunca un problema. De lo que estamos hablando aquí es de que un hueco y otro hueco pueden generar lo que se conoce como una ventilación cruzada. No solamente el beneficio económico, podemos tener una reducción de la temperatura en estaciones como la actual. O sea, si estás en una pieza que tiene dos huecos en ambos lados y tenemos ventilaciones cruzadas, y además si tienes esa mejora de mirar al paisaje y ver vegetación y movimiento, pues imagínate cómo cambia respecto de estar en un lugar completamente cerrado con una ventanita orientada a un único sitio. Cambia por completo. Por esto, la gente quiere ahora relacionarse con la naturaleza. No es que hayamos salido a la calle porque hayamos estado solamente encerrados. El hecho es que la gente ha empezado a percibir el espacio de una manera completamente distinta. Hemos pasado de estar mucho en la calle y refugiarnos en la vivienda a estar contenidos dentro de la vivienda y tener que salir a la calle muy puntualmente. Sí. Lo que ha sucedido es que la gente ahora valora pues una planta, valora un árbol, valora un parque de otra forma completamente distinta, valora el mar. La gente se ha ido a la playa corriendo porque la propia orientación de los espacios, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, yo mismo he podido vivir, ¿no? Tenía un poquito el despacho ubicado hacia un lugar y directamente se ha ubicado con vistas al exterior. Está ubicado con vistas al exterior. Y aquí están más a gusto ahora. Muchísimo más, desde luego que sí. A veces solamente se trata de mover una mesa, ¿eh? Sí. Es una cosa que, en fin. Yo a este respecto les recomiendo a los oyentes un corto que se llama Revolución, que está basado en un pequeño texto de Slavomir Rosek, que es un nombre impronunciable, pero se llama Revolución, está interpretado por un actor, es muy cortito, pero habla de cuando en un mismo espacio cambian los muebles de sitio. Y me parece muy ilustrativo. Creo que está en YouTube, lo pueden ver, y es muy ilustrativo a este respecto. Ese experimento que has hecho tú, este señor también lo hace, además con una vis cómica muy, muy entretenida. Revolución, ¿no? Correcto. Y luego te voy a contar, para ir cerrando, un experimento que han hecho en relación con todo esto que hemos comentado,
en la Universidad de Oregón han cogido una sala de espera y para probar si la gente se entretenía más o menos o se aburría más o menos o cómo afectaba a su paciencia en los tiempos de espera, lo que cogieron fue una pared y proyectaron la sombra de un árbol en movimiento. Había una ventana, pero en realidad esa ventana no era una ventana por la que pudiese entrar la luz en esa dirección. La proyección de la sombra era artificial. Pues descubrieron que efectivamente la gente que estaba en la sala de espera mientras estaba la proyección de esa sombra de árbol moviéndose en la pared se relajaba, al parecer estaban más tiempo, más tranquilos y sin embargo las personas que no tenían esa proyección delante se exasperaban más rápidamente. Esto es muy curioso de ver, pero es un ejemplo de cómo se materializa la teoría de hace pues, 70 años de Donald Hebb acerca de esa atención. Es decir, era más fácil que estuviésemos pendientes de cosas y de que estemos dentro de un estado de armonía, por así decirlo, cuando hay determinados elementos externos, porque orgánicamente estamos diseñados para tener ese entorno movible, ese entorno vivo alrededor, que si estamos en un entorno completamente inhibido de cualquier estímulo. Y luego, pues como conclusión, y yo creo que para cerrar el programa, yo creo que es bonito, como conclusión recomiendan en estos artículos y en todas estas doctrinas que a pesar de que la era digital ha llegado y que ahora mismo tenemos televisiones con una resolución enorme que pueden simular ventanas y que se utilizan ahora en muchas ocasiones, cuando no hay sitio para abrir una ventana, pues ponen un televisor integrado y lo que se ve pues es como si fuese un fondo, un paisaje. Exacto, un paisaje, un bosque, y se ve con una nitidez increíble. A lo que nos animan a los arquitectos ahora es a proyectar para usar, en lugar de lo digital, usar la parte real. Es decir, siempre que tengas opción de abrir una pequeña ventana, siempre que tengas opción de poner un pequeño árbol que vaya a crecer en el futuro, siempre que tengas opción de abrirte al exterior, hazlo porque el habitante va a estar infinitamente agradecido y se va a sentir muchísimo mejor y seguramente mentalmente mucho más en paz que si eliminamos esa posibilidad. Absolutamente, absolutamente que sí. Bueno, pues me ha encantado el programa de hoy porque es cierto totalmente y le encuentro cierto sentido a esto de la concentración con pequeños niveles de distracción, por así decirlo, porque tiene su sentido, ¿no? Uno al final fija su concentración, su atención cuando puede tener algún estímulo externo, entonces te concentras y dices, bueno, voy a aislarme, voy a concentrarme y voy a dejar esto fuera, ¿no? Cuando uno no tiene estímulo, pues igual es más fácil distraerse, ¿no? Curiosamente. De hecho, aquí hemos mencionado el experimento de la habitación del miedo, la habitación del pánico, que es esa habitación que aislaron acústicamente a la perfección y al final la gente se agobiaba de estar en el interior porque el oído está diseñado para cazar frecuencias, el oído está diseñado para buscar determinados sonidos y si no los encuentra, al final termina por generarse un cierto grado de inquietud. Pues este experimento es llevar al límite lo que estamos planteando hoy. Presencia de la naturaleza en los espacios proyectados, apertura hacia el exterior e incluso uso de los espacios ciudadanos de una manera más cotidiana. Es decir, quizá lo que tenemos que hacer es salir más a las plazas, leer más a unas horas en las que la temperatura lo permita y hacer un uso de las ciudades un poquito más activo del que lo estamos haciendo, porque están ahí para nosotros las ciudades y seguramente sean lugares en los que leer tranquilamente o en los que ponerte a escuchar música con unas condiciones fantásticas e incluso si podemos hacerlo porque nos podemos permitir el lujo de llevar esa naturaleza a casa, por pequeña que sea la medida, vamos a salir ganando sin duda. Totalmente. Yo tengo un ejemplo aquí, por ejemplo, los que vivimos por esta zona del barrio de Fuerzas Armadas y demás, tenemos un espacio único que es el campus universitario, lo que era el acuartelamiento Mallorca 13, que tiene un jardín precioso, precioso, precioso. Y cuando has dicho lo de leer, es que cada vez que paso por aquí, digo, aquí me tengo que bajar yo una tarde y tirarme toda la tarde aquí leyendo. Es que no hay muchas cosas que sustituyan a un árbol, ¿eh? Un árbol tiene una capacidad muy, muy potente de generar un lugar de refugio y de juego y de estar. Entonces, aquí en Lorca tenemos la suerte de que por la escala de la ciudad y por esa sección que cambia, por singularidades que tenemos en el propio casco urbano, tenemos la opción de tener árboles y eso es una maravilla, eso es fantástico. Y yo creo que a mucha gente le sucede lo que dices, o sea, que pasas por la calle, vas con prisa y ves un banco y dices, me gustaría sentarme ahí a leer, me gustaría quedarme ahí tranquilo o poder estar un rato a la sombra escuchando música o haciendo cualquier cosa, porque este sitio invita. Pues en cuanto se pueda hay que intentarlo,
porque la ciudad está para eso. Y mentalmente, por lo que dice esta gente, nos viene de maravilla que la arquitectura tenga esa capacidad. Totalmente. Pues te enviaré una foto. Voy a ver si lo hago pronto. Perfecto. Y cuando lo haga pronto te enviaré una foto. Perfecto. Bueno, Enrique, muchas gracias. Penúltimo programa de la temporada. La semana Ya. que viene, último programa de la temporada ya. Ya vamos cerrando, ya vamos cerrando. A ver lo que preparamos para la semana que viene, que sea una cosa interesante y relacionada con el descanso que viene. A ver si podemos dejarle a la gente algunos puntitos de reflexión o alguna referencia para que vea o para que lea y que sigan disfrutando de la arquitectura como lo hacemos nosotros. Eso es. Un abrazo y un beso, Enrique. Un abrazo muchas fuerte. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Chao.